trata de eso, pero cuando nosotros ya vivimos 50, 60, 70, 80 años, bueno, pues ya tienes quítalo bailada, ¿verdad? Pero un niño de 8 o 10 años no se vale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero en este día que ustedes aprendan son 3 cosas, porque voy a hablar de muchas cosas, pero yo quiero que aprendan 3 cosas. La primera, ¿qué ingredientes en la comida causan las enfermedades? Y nada más les voy a dar 2, porque hay muchísimos, pero con 2 tenemos. Después, la hormona que ya les di un antecedente, la hormona que es la hormona maestra y sus consecuencias en el cuerpo. Entonces hoy cuando salgan de aquí ya van a saber qué le tienen que pedir al doctor que les revise, porque no es posible que estén revisando solamente el azúcar y cuando ya el azúcar está alta ya el paciente tiene 10, 15 años de diabetes. ¿Me explico? Pues tenemos que agarrar el problema mucho antes y lo vamos a saber estudiando e identificando la hormona de la insulina. ¿Sí? Finalmente, el punto número 3, ¿qué hacer para evitar y prevenir este tipo de enfermedades y muchas otras? Porque sí hay una alternativa práctica y natural a través de la comida, que casualmente no es algo que yo estoy inventando. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Hipócrates? Sí. Hipócrates, el padre de la medicina, dijo que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu alimentación, sea tu comida, ¿verdad? Entonces, esto que yo les estoy explicando y que yo les estoy diciendo es el producto de estudios clínicos de investigación en diferentes universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y en Europa. No es algo que yo estoy inventando, porque si yo inventara algo, entonces yo estaría totalmente fuera de contexto y nunca me atrevería a pararme aquí con ustedes, ni tampoco hubiera escrito mi libro. Entonces vamos a empezar con lo básico. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, ¿cuántas cucharadas creen que tengamos de azúcar? Cuando alguien se levanta, un paciente normal que tiene un nivel de azúcar abajo de 100, ya saben que ahorita están hablando que arriba de 100 ya es prediabetes, arriba de 120 diabetes, abajo de 100 está bien uno. ¿Estamos de acuerdo? 4 gramos de azúcar son lo que nuestro cuerpo tiene en la mañana cuando nos levantamos, o mejor dicho, lo que debería tener, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la cantidad. Cuando nosotros comemos, ¿cuántas cucharadas después de comer? Se debería subir nuestro azúcar hasta 2 cucharadas de azúcar. Entonces lo que sucede es que ustedes piensan que una cucharada de azúcar al café les va a hacer mucho daño y nunca se imaginan que una rebanada de pan tiene 4 cucharadas de azúcar. Y no es lo peor, el azúcar que está teniendo casi toda la comida empaquetada, procesada y enlatada son azúcares sintéticos que nunca existieron mucho antes de todo el proceso evolutivo. Tienen aproximadamente 30, 40 años esos azúcares. Y la principal azúcar se llama almíbar del maíz alto en fructosa. Si ustedes revisan las etiquetas y los ingredientes que tienen en todas sus comidas, van a encontrar almíbar del maíz alto en fructosa, almíbar del maíz, néctar del maíz, le ponen un almidón del maíz, le están poniendo un montón de nombres. ¿Por qué? Porque entre más nombres, más confusión. Y por eso la almíbar del maíz lo están ocultando con diferentes nombres, igual que los aceites. Ahorita voy a hablar de los aceites. Entonces, ustedes nunca piensan, por ejemplo, que se van a poner con media o una taza, que nadie se come una taza de cereal, ¿estamos de acuerdo? Y una taza de cereal son 6 cucharadas de azúcar. Entonces, como nadie se come una taza, generalmente son 2, ya son 12. Acuérdense, cada cucharada de azúcar son 4 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Peor los jugos, fíjense, los jugos están igual que los refrescos. No tengo que decir nombres. Un vaso de jugo de este tamaño, de 8 onzas, de 8 a 10 cucharadas de azúcar. Entonces, un yogur, 10 cucharadas de azúcar. A veces más, dependiendo de cómo sea y dependiendo de la porción. Entonces, eso es lo que está pasando. La cantidad está increíblemente alta en relación
con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Las harinas, los azúcares, las frutas. Vamos a hablar de ellos. En promedio de la gente que tiene los problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, están consumiendo alrededor de 300 gramos o más. Este es un promedio, 300 gramos al día de carbohidratos. Como el mes tiene 30 días, multiplicamos 300 por 30 y nos va a dar 9.000 miligramos. Los dividimos entre 1.000 porque se parece que un gramo tiene 1.000 miligramos. Entonces tenemos 9 kilos de azúcar que la gente consume al mes. Lo multiplicas por 12 meses del año, 98 a 100 kilos, y eso es lo que la gente está comiendo al año. Y ustedes van a pensar que le están poniendo 100 kilos de azúcar a su café. Oh, no, va a ser como mi maestro. Él se comía su cereal, se comía sus 2 pedacitos de pan, se comía su jugo, pero a su café le ponía sacarina para prevenir la diabetes. Hagan el favor. Va uno a comer tacos y pide una soda. Sí, claro, o sea, y peor cuando van con los tacos dobles, ¿verdad? Nosotros como buenos mexicanos, tacos, o sea, la tortilla, ahí hay una situación muy interesante. Entonces, la gente está comiendo demasiada cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos son harinas, son azúcares, son frutas, que son almidones, que se van a meter a nuestro cuerpo, se van a convertir en azúcar, y como acuérdense, ¿cuántas cucharadas tenemos de azúcar después de comer? 2 cucharadas después de comer. Si nosotros nos comemos 30 cucharadas en una comida, ¿cuántas cucharadas de azúcar tenemos de más? 20, 25, 30. ¿Qué va a pasar con ese azúcar? Se tiene que ir a alguna parte, ¿verdad? Y se va a ir a convertirse en grasa. Ahora, no todos los azúcares son iguales. Hay prácticamente 3 tipos de azúcar. La glucosa, que todo el mundo le dice azúcar, cuando se revisan el azúcar en la sangre, dicen, me voy a revisar cuánto traigo de azúcar. Es glucosa. ¿Sí? Esto es importante aprenderlo. Es crítico. ¿Sí? Esta va a marcar una diferencia muy grande en la vida de todos ustedes. Después tenemos, ya les dije, esa glucosa viene las almidones, las harinas, cereales, leguminosas, azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos la fructosa, que es de las frutas, es un azúcar natural, pero también de la fatídica, la peor de todas, es azúcar sintética, y las estaba diciendo hace rato, almíbar del maíz alto en fructosa. ¿Sí? Y el alcohol, que puede ser cerveza, que puede ser tequila, todos los destilados que son hechos de fermentación de diferentes productos, ¿verdad? Entonces esos son los 3 tipos. ¿Por qué es importante saber? Porque el azúcar o la glucosa, todo el cuerpo la puede usar. Cerebro, riñones, hígado, pulmón, piel, músculos, todo el cuerpo puede usar la glucosa. Glucosa que no come, glucosa que se puede usar. Pero acuérdense, si están comiendo de más, porque nada más podemos tener 2 cucharadas de azúcar en la sangre, ese azúcar se tiene que convertir en algo, y ya saben que se va a convertir en grasa. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos el alcohol. El alcohol, el 10% lo va a metabolizar el cerebro. Por eso cuando nos aventamos unas, nos ponemos medios, ¿cómo les dicen? Cachondos, ¿verdad? Cachondos. El otro 10% lo va a usar nuestro intestino, el estómago lo va a absorber. Sirve como energía. Y el restante, el 80% del alcohol, se va al hígado. ¿Ok? Y ese alcohol en el hígado, pues no se puede quedar como alcohol. El hígado lo va a convertir en grasa. De hecho, antes se escuchaba que los pacientes que tomaban mucho alcohol tenían hígado graso y les daba cirrosis. ¿Verdad que sí? El problema es con esta azúcar, el almíbar de maíz alto en fructosa, y desafortunadamente con las frutas, porque ya cuando el paciente tiene problemas de obesidad y diabetes, las frutas también le hacen daño. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. Yo no estoy diciendo que se le tienen que quitar las frutas para toda su vida. Secula seculorum, como dicen en la iglesia, ¿verdad? No. Pero al principio, cuando se tiene el problema, se tiene que corregir y se tiene que restringir por un tiempo este tipo de alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ningún órgano en el cuerpo puede utilizar la fructosa.
El único órgano en el cuerpo que la puede utilizar es el hígado. Sin embargo, no la puede utilizar como fructosa, la va a tener que convertir en triglicéridos. ¿Me siguen? ¿Qué son los triglicéridos? Son grasas. ¿Dónde se está convirtiendo este problema? En el hígado. ¿Qué le está pasando a la gente? Hígado graso, por la fructosa. Así que ya aprendieron cómo están estos azúcares, qué está pasando en el cuerpo. Entonces, el paciente que empieza a tener sobrepeso y un abdomen voluminoso es porque se le está llenando la cavidad abdominal de grasa. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener su hígado normal. Conforme empieza con los estados de enfermedad, se le va a empezar a llenar su hígado de grasa hasta que ya tenga una inflamación a raíz del hígado graso y al final pueda tener también una cirrosis. Y cuando dice el paciente, ¿pero por qué tengo cirrosis? Yo nunca tomé. No. Aquí no es la bolita que te tragas, como le dijo el papá a su hijo. Aquí son los refrescos que te tomaste, ¿verdad? Los jugos que te tomaste, no eran tanto las chelas. ¿Me explico? Y eso es lo que la gente no sabe. Pero ustedes ya saben ahora que deben de evitar el almíbar del maíz alto en fructosa. Y deben de revisarlo en todas sus comidas empaquetadas, procesadas y enlatadas. ¿Estamos bien? Entonces, ya les hablé de esto, la gente está consumiendo demasiadas harinas, demasiados jugos, demasiados amidones, ¿verdad? Está totalmente opuesto a lo que deberíamos comer. Y eso es lo que está ocasionando que nosotros aquí tengamos ese problema tan grande de sobrepeso, más que el resto del país, y de diabetes, y ahorita vamos a hablar de eso. En el estado normal, cuando uno come azúcar, poca, no como la que vimos ahorita, que con 300 gramos o más, el cuerpo va a liberar insulina del páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a sacar ese azúcar de la sangre. De otra manera, el paciente tendría diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de manera normal, comemos azúcares, se eleva el azúcar en la sangre, sale la insulina para sacar ese azúcar y mandársela al hígado, como ya vimos, y no tener problemas de tanta azúcar en el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, conforme la gente come y bebe azúcares, entonces el cuerpo dice, párale, ya no quiero. No, si quieres, ¿verdad? Entonces, la insulina es como la puerta de aquí del salón para que nos deje entrar, ¿sí? La llave que abrió la puerta es la insulina para que nosotros pudiéramos entrar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Probablemente a todos nos pasó cuando estábamos niños, que teníamos los globos y los llenábamos de agua para jugar con ellos y pegarlos a nuestros amigos. Y nosotros a veces, por querer tener un globo grandotote para llenarlo todo de agua de una, agarramos uno y le echamos mucha agua y reventaba. ¿Se acuerdan? Eso sucede exactamente, y eso sucedería exactamente con nuestro cuerpo si nuestro cuerpo no tuviera esos mecanismos de defensa. Y esta resistencia a la insulina es un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo para decir, ya no quiero azúcar, me está dando demasiada. Pero ustedes, como no le ponen azúcar al café, pues ustedes no saben. Bueno, no sabían, porque ahora ya saben. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta resistencia a la insulina va a ocasionar que ya no entra la insulina, y entonces, ¿dónde se va la insulina? Se va a quedar en la sangre y se va a empezar a elevar la insulina en la sangre. Y ese fenómeno de empezarse a elevar la insulina en la sangre, en términos médicos se llama hiper de alto, insulina, anemia, hiperinsulinemia, insulina alta en la sangre, se empieza a manifestar mucho tiempo antes, años antes de que el paciente empiece a estar gordito. De hecho, el 33% de las personas como yo que están delgadas también pueden tener hígado graso, porque el estar delgado no es garantía de que no esté sano, y tampoco es garantía que no tenga resistencia a la insulina. De hecho, una de las manifestaciones de resistencia a la insulina es presión arterial alta. La presión arterial alta viene a raíz de que el hígado está trabajando mal y le están entrando muchas sustancias que va a ocasionar que se suba la presión, ¿sí? Si a ese paciente le revisamos su nivel de insulina, lo vamos a encontrar alto. Y entonces ustedes ya saben que la insulina, que es la resistencia a la insulina, se está subiendo a raíz de que estamos consumiendo
mucha cantidad de carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el paciente no necesita medicamentos, como me dijo un maestro mío. El paciente necesita cambiar su estilo de vida, eliminar, disminuir considerablemente, y ahorita vamos a saber cuánto, la cantidad de carbohidratos que se están comiendo. Porque esta es nada más una parte de la ecuación, hay otras. Entonces cuando la gente, como les dije, empieza a comer mucho azúcar, muchas harinas, muchos carbohidratos, muchas frutas, comidas empaquetadas y procesadas, se va a empezar a subir la insulina todo el tiempo, todos los días. Y esa insulina va a ocasionar muchos problemas en nuestro cuerpo. Como les dije hace ratito, aquí es un estudio que se llama resonancia magnética en un paciente que al lado izquierdo, cuando fue, ese es su trabajo en Inglaterra, el paciente fue con el doctor, le tomaron sus estudios de sangre, le encontraron resistencia a la insulina, le hicieron su resonancia magnética, que para aquí nosotros es prohibitivo porque es muy cara, y le encontraron aproximadamente 6 kilos de grasa por dentro. Y el paciente, si lo ven del lado izquierdo, era un paciente fornido y no sabía que estaba gordo. ¿Verdad que no? Después del tratamiento con la dieta, el paciente le pueden ver, aquí pueden ver su hígado, ¿verdad? Su hígado, su corazón, sus órganos internos llenos de grasa, y de este lado ya está limpio. El mismo paciente, 6 kilos menos, la grasa no estaba dentro, la grasa no estaba afuera, estaba dentro. Entonces ese es el detalle que sucede con la resistencia a la insulina. Nosotros nos podemos empezar a llenar de grasa y no se ve. ¿De acuerdo? Pero sí hay signos de resistencia a la insulina que nos están diciendo que ya tenemos un problema. Estos signos son muy evidentes, ¿sí? El primero, obviamente ya les dije, diámetro de la cintura, la panza de gato bodeguero, ¿verdad? O de chelero, cervecero. El diámetro de la cintura es mayor de 90 centímetros para el hombre, mayor de 80 para la mujer. Ya no tienen el 90, 60, 90 de hace 50 años, porque han estado comiendo mucha harina, han estado tomando mucho refresco, que en los últimos 30 años es que hemos tenido este problema con la viruela del maíz. Entonces, se nos sube la cintura, a la gente se empiezan a llenar de verrugas, el cuello, las axilas, generalmente en esas partes, ¿sí? Esas son verrugas que son ocasionadas por la resistencia a la insulina. Estos son signos de resistencia a la insulina. Se empiezan a poner un color muy oscuro en el cuello, en los codos, en los nudillos, en los pómulos, ¿verdad? Generalmente estas personas tienen ese problema. A las mujeres y también a los muchachitos les empieza a salir mucho acné, ¿sí? Si ven a un muchachito que tenga mucho acné o una muchachita, tiene resistencia a la insulina. Pero a las niñas les empieza a salir bigote y les empieza a salir barba, porque la insulina en dosis elevadas o a niveles elevados va a cambiar el estado hormonal de nuestro cuerpo y va a ocasionar que otras hormonas que no tenían nada que hacer con este problema se empiezan a manifestar. Y eso no es genético, ¿estamos de acuerdo? Es epigenético. ¿A raíz de qué? Como dijo el papá, la gordita y el jugo que se toma uno, para no decir que se traga, pero sí. Entonces, estos son los signos evidentes de enfermedad. La calvicie en los hombres, hay muchachitos de 20, 23, 24 años, digo, mira, yo tengo 58, ya me toca, pero que tengan de 23, 25, 28 años. Ahora, el problema es que no para ahí, ¿sí? Va a seguir, y obviamente ya cuando tenemos un paciente como el lado de la izquierda, pues ya está sumamente generoso, súper cargado de grasa, ¿verdad? Ya es evidente, pues ahí ni siquiera necesitamos a ojo de buen cubero, ¿verdad que no? A una milla de distancia lo vemos, ¿verdad? Entonces, este problema, como les dije, es continuo, secuencial, progresivo, y se empieza a llenar el cuerpo de grasa. Y a las muchachitas, a las jovencitas, se está empezando a dar a muchas de ellas ovarios poliquísticos. Obviamente que no lo vamos a poder ver por fuera, pero si yo veo una jovencita media redondita, con acné, con poquito bigote, con poquita barba,
casi seguro que tengo varios poliquísticos. ¿Por qué? Porque nomás le tengo que pedir su nivel de insulina en ayunas, que es la hormona que ustedes necesitan aprender a revisar, y va a estar alta. Entonces, una vez que confirmo el diagnóstico, ¿por qué se sube la insulina? La gordita que te tragas, ¿verdad? O el jugo que se tomó uno. Bueno, y obviamente el estadio final, del extremo final, el cáncer. Y no nada más es el cáncer de mama, que es lo que estamos viendo ahorita, porque aquí tenemos mucho cáncer de mama en Tijuana y en Baja California. Entonces, esto es un efecto progresivo que empezó desde hace mucho tiempo, ¿sí? Este no es un problema genético que digan, oh, es que mi mamá tuvo cáncer, yo también tengo cáncer. No, permíteme. Tú vas a tener cáncer siempre y cuando lo que tú consumas, como tú te desarrolles, va a propiciar que los genes que te van a tratar de ayudar a aliviarte se empiecen a despertar para compensar lo tóxico que has vivido. Y ahorita vamos a saber por qué. Porque esa grasa que se acumula en el cuerpo, en todo el cuerpo, a raíz de la resistencia a la insulina, a raíz de la elevación de la insulina, va a producir diferentes tipos de hormonas, como desde hace ratito, y una de ellas son los estrógenos. Los estrógenos, todos tenemos estrógenos. Las mujeres tienen más que nosotros los hombres, porque la mujer se prepara para procrear. Pero ¿qué le pasa a una jovencita cuando tiene 13, 14 años? Pues usted la está pasando a los 10 y a los 8 años. No es porque sea genético que las niñas ya tengan boobies y un tremendo caderón a los 8 o los 10 años. Es lo que están consumiendo. Insisto, no es genético, es epigenético inducido por el medio ambiente. Entonces, la insulina ocasiona que esa grasa empiece a producir hormonas. Una de esas hormonas, aparte de la testosterona en las mujeres, es los estrógenos. Ya les dije, a las mujeres se les sale el bigotito y la barba, patilla, porque tienen mucha testosterona que no tenía que haberse subido, pero se subió porque se subió la insulina. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezan a tener muchos estrógenos, y los estrógenos, como les dije, se preparan al cuerpo para crecer. Entonces, una vez que se junta la insulina, que está elevada, que ya les dije que es una hormona anabólica, que ya les dije que es una hormona que guarda energía, es una hormona que va a inducir, va a producir el crecimiento de tejidos. Y cuando se junta con su pariente, los estrógenos también van a producir crecimiento de tejidos. Entonces, estos pacientes que van a tener diabetes y que van a tener cáncer se pueden detectar mucho tiempo antes, viendo su estilo de vida, revisando sus niveles de insulina primero, que es el que ocasiona todo ese desorden, y luego corroborarlo con otros tipos de estudios. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ahora, aparte de todo lo que les he platicado, otros problemas que tenemos, a todos nos gusta el dulce. ¿Estamos de acuerdo? Le damos una mordida a un pan, nos tomamos un refresco, sentimos que estamos en el cielo, ¿verdad? Porque hay hormonas, mejor dicho, hay transmisores que se estimulan cuando uno come carbohidratos y uno se siente muy bien. Pero el problema de los azúcares va mucho más allá en nuestro cuerpo, y en la parte de arriba podemos ver que se va a cambiar la estructura y se va a pegar el azúcar en las membranas, y va a ocasionar un daño permanente. La glicosilada, porque los glóbulos rojos duran 4 meses en la sangre. Entonces nosotros los médicos, si hacemos ese estudio, podemos saber qué tanta azúcar ha tenido desde hace 4 meses. ¿Por qué? Porque una vez que se pega ese azúcar en la célula, ya no se va a quitar. ¿Me explico? Pero no nada más se pega ese azúcar en la célula de la sangre, se pega en las células del cerebro, se pega en las células de los ojos, se pega en las células del corazón, se pega en las células del hígado, se pega en los riñones, se pega en todas partes. Se empiezan a cerrar las arterias a raíz del problema de la insulina. ¿Me explico? Y eso está causado, obviamente, por el problema de tanto azúcar, que son almidones, que son azúcares brutos que la gente está consumiendo en las comidas procesadas, empaquetadas, enlazadas. Y en la parte de la derecha, en el microscopio, vamos a ver la parte, en ese cuadrito, la parte de la izquierda, una célula normal, en la parte de la derecha,
¿Ven cómo se juntan las células? ¿Están cafés? Ese es el daño que si uno lo revisa en el microscopio vamos a encontrar en cualquier parte del cuerpo. Por eso es muy importante que ustedes entiendan que se tienen que limitar, y yo les voy a decir cómo. Estoy hablando que se limiten con los carbohidratos, ¿verdad? Con los azúcares. Y ya les dije, no es el azúcar que le ponen al café, ¿verdad que no? Bien. Ahora les voy a hablar un poquito de los aceites, porque nos hicieron creer a nosotros aquí en México, igual que en Estados Unidos, que los aceites de canola, de maíz, de soya, vegetal y la margarina son mejores que la manteca de puerco, ¿verdad? Que no tienen colesterol, que no nos dan ataques al corazón, porque sucedió aquí en México exactamente lo que sucedió en Estados Unidos hace un poquito más de un siglo. En 1910, ustedes todavía no habían nacido, en 1910, yo tampoco obviamente, había en las casas solo una forma de iluminarse y era con lamparitas. En Estados Unidos usaban un aceite de coco, de algodón, ¿sí? Y aquí en México usamos el petróleo, probablemente ustedes les tocó usar petróleo. Pero después de 1910, llegó 1911 y se descubrió la electricidad. Entonces ya nadie quiso, los que se pudieron, andar con una lamparita en la casa, a nomás prender un switch, ¿verdad? Era mucho más cómodo, mucho más práctico. Entonces la compañía en Estados Unidos que tenía este monopolio del aceite de algodón se llama Procter & Gamble. Procter & Gamble ya vendió el aceite Crisco. Procter & Gamble hizo el aceite Crisco. Crisco es un acrónimo, es un nombre compuesto, las primeras 4 letras, Cris, quiere decir cristalizado. En inglés la letra C es cotton, quiere decir algodón, y la O es oil, quiere decir aceite. El aceite Crisco, aceite cristalizado de algodón. Y estos cuates hicieron ese aceite porque estaban perdiendo mucho dinero. Imagínense, tenían los campos de cultivo de algodón, tenían las fábricas para procesar el algodón, tenían la transportación y todo el monopolio de todo Estados Unidos. Cuando ya no pudieron hacer el uso industrial del aceite de algodón, lo cambiaron para uso doméstico. Y ahí fue cuando empezó la propaganda contra la mantequilla y la manteca de puerco que en Estados Unidos se había consumido por más de 200 años, desde que llegaron los americanos o los europeos a América. Ellos comían manteca de puerco y mantequilla, igual que en Europa, igual que en Asia, en que por más de 5000 años se han utilizado esas grasas, que son grasas naturales. Ahorita vamos a ver lo interesante de esto. Entonces empezaron a atacar a la manteca y la mantequilla, dijeron que era mala, que producía ataques al corazón, que el colesterol era malísimo, que tapaba las arterias. Y obviamente no les costó un día, les costó años empezar a hacer que la gente crea, ¿verdad? Si yo le pregunto a una persona común y corriente que viene de afuera y les digo, ¿qué es el colesterol? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos van a decir? El colesterol es malo. Hay colesterol bueno, hay colesterol malo, lo cual tampoco es cierto, pero no me voy a meter ahí todavía. Y le dicen, el colesterol tapa las arterias, produce ataques al corazón. Nada más falso que eso. El colesterol no es el causante de ataques al corazón, ni de embolias, ni de los problemas que le han achacado. Y afortunadamente, aunque nosotros aquí en México todavía no han cambiado ese esquema, tenemos el parámetro del mandamás que tenemos aquí en el norte, y las guías alimenticias desde 2015 ya estipularon que el colesterol lo pueden comer la cantidad que quieran. Y no me crean a mí, métanse a las guías alimenticias en internet y ahí les va a decir colesterol, la cantidad que quieran, porque el colesterol nunca fue el problema. ¿Sí? El problema ha sido y seguirá siendo, si ustedes no cambian, los aceites sintéticos. ¿Por qué le llamo aceites sintéticos al aceite de canola? Al aceite de maíz, al de soya, y al vegetal y a la margarina, porque les cambian la estructura. En esta gráfica del lado izquierdo, ustedes van a ver una estructura normal de una grasita. Generalmente las grasitas, pongan sus manos para enfrente todos. Las grasitas
tienen sus manos para enfrente. Este es un ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Ahora agárrense, como dice la canción, agárrense las manos. Agárrense las manos, no les va a pasar nada, aquí nadie tiene nada. Entonces, si ustedes se agarran de las manos, van a hacer una fuerza. Agárrense bien porque van a hacer una fuerza. Agárrense, no, la derecha con la izquierda con la derecha. Agárrense porque quiero que entiendan este concepto. Cuando las grasas están así como ustedes están agarrando las manos, yo no puedo pasar por aquí porque hay un enlace fuerte. ¿Cómo se llamaba ese que hacían la rodita? Romperemos un pilar, ¿cómo se llama? María Blanca. Ah, sí, María Blanca, ¿no es verdad esa? Y que ¿este de qué es? Ay, que de hierro, ay, ¿este de qué es? ¿Se acuerdan? Ah, pues exactamente, cuando las grasas son naturales, entonces se pueden agarrar así y los enlaces son muy fuertes y no pueden romperse. Pero ya se pueden, ahora agárrense al revés. Una mano enfrente, pongan la mano izquierda enfrente y la mano derecha atrás. Y los que están en atrás, Izquierda enfrente, ¿qué? agárrense las derechas, los que están aquí, no, sí, para atrás. sí, acá. Tú, agárrale la derecha. No se van a alcanzar. No va a pasar nada. La izquierda, agárrala. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar un caos. ¿Van a estar fuertes? ¿Verdad que no? Eso es exactamente lo que pasa. Fíjense nada más. Qué interesante, ¿verdad? Vemos la parte de la derecha. Un átomo de hidrógeno está aquí. El otro átomo de hidrógeno está abajo. La cadena está volteada. Y eso fue lo que les pasó a ustedes ahorita. No se podían agarrar porque estaban volteados. ¿Verdad que sí? No tenían fuerza. Entonces las membranas de nuestro cuerpo están utilizando aceites sintéticos que no van a poder trabajar bien y van a empezar a producir problemas. ¿Me explico? La estructura está cambiada y le están metiendo muchos átomos de hidrógeno, por esto les llaman aceites parcialmente hidrogenados o aceites hidrogenados, porque le están inyectando hidrógeno para cambiarle la estructura y luego la voltean. Por eso se llaman grasas trans, porque las transformaron. Sí, bueno, transgénicas es otro rollo. Estamos hablando de los aceites, pero quiero que entiendan este concepto porque yo les invito a que ustedes manden mucho a la China para traer changos, ¿sí me entienden? Esos aceites que le están haciendo mucho daño a toda su familia. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles son los buenos. Ahorita vamos con las preguntas al final, permítanme. ¿Cuáles son sus preguntas al final, por favor? Estos aceites, los aceites que les comenté, canola, maíz, soya, vegetal y margarina, ya les comenté la estructura, les inyectan átomos de hidrógeno, los calientan a altas temperaturas, voltean la estructura y nos mandan los aceites junto con la margarina que no tienen colesterol. Pero tienen una cantidad increíblemente alta de omega 6. Y ese es un problema muy grande, porque aunque el omega 6 sea bueno para nuestro cuerpo, debe de ser en una cantidad adecuada. ¿Sí? Como el café, le pueden poner una cucharita de azúcar. No digo que el paciente diabético lo pueda hacer, estoy dando un ejemplo. Le pueden poner una cucharita de azúcar a su café en lugar en que se coman 3 o 4 tortillas. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando de 60, 80 gramos de carbohidratos. Entonces, estos son los aceites que se tienen que quitar de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con las membranas? Si las membranas se llenan de azúcar, ya vimos la caramelización, ¿verdad? Las membranas de nuestro cuerpo son como los mosquiteros de las ventanas. Va a entrar el aire y va a salir el aire. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos calor en la casa, abrimos la ventana para que entre el aire. Pero ¿qué pasa con ese azúcar que se pegó? ¿Quién conoce las manzanas con caramelo? ¿Ustedes creen que esas manzanas con caramelo les puede entrar el aire? No. ¿Creen que les puede salir el aire? No. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene azúcares que caramelizan y que bloquean los poros de las membranas y ustedes utilizan aceites que están dañando la estructura, ¿qué le va a pasar a la célula? Se va a convertir como este lago que no tiene donde corriente. Lago que no tiene corriente, lago que no corre o agua que no corra, se estanca. Agua que se estanca, se pudre. Agua que se pudre, problemas. Entonces esto es lo que le está pasando a nuestras células. Nos estamos intoxicando
Y este es un ejemplo gráfico para que ustedes entiendan en cómo estamos llegando a intoxicar a nuestro cuerpo y cómo estamos provocando que esas membranas se bloqueen de azúcar y de grasas sintéticas que ya no hay entrada ni salida y se empieza a subir los ácidos. Hay mucha gente que tiene muchísimas acidez en los tejidos. Ustedes han oído hablar que el cáncer es un problema de acidez, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pues ¿de dónde viene? Ya les platiqué de dónde viene. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los únicos animales que pueden sobrevivir en este tipo de ambiente en el basurero? Las ratas. Exactamente. Aparte de los pobres indigentes que no tienen otra opción, desafortunadamente para ellos, los únicos animales que realmente no nada más viven, sino que prosperan en los basureros, moscas, cucarachas y ratas. Casualmente, cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo tan intoxicado, las únicas células que nos van a poder ayudar pueden vivir sin oxígeno y son las únicas células que no lo van a necesitar el oxígeno para vivir, ¿verdad? Y pueden vivir en un ambiente ácido, que es el ambiente que se ha provocado a raíz de estar consumiendo tanta azúcar y tantos aceites sintéticos y todos los otros problemas que estamos hablando. ¿Me explico? Entonces, el cáncer, les vuelvo a repetir, y este fue un ejemplo y una secuencia para que ustedes entiendan, no es un problema genético. Todos nosotros tenemos cáncer todos los días. ¿Sí? Pero nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos sistemas que quitan esas células y las matan. ¿Sí? Porque no tenemos necesidad de ellas. El cáncer va a prosperar cuando nuestro cuerpo está intoxicado. Tenemos muchísima inflamación, muy poco oxígeno, muchísima acidez. Y al igual que los otros animales, son los que nos están ayudando a medio vivir más tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué calidad de vida es esa? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, ¿qué se puede hacer? Y yo lo que propongo es precisamente cambiar las creencias que por los últimos 30, 35 años nos han estado diciendo todos los días en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, ¿verdad? Que el colesterol es malo, que la grasa es mala, ¿verdad? O sea, como antes, la gente pensaba que la Tierra estaba en el centro y el Sol es el que le da vuelta a la Tierra, y el que pensara lo contrario, de cuello, exactamente, lo mandaban a la Santa Inquisición. Antes pensaban que la Tierra era plana y que si uno le seguía por el mar no se iba a caer, porque cuando ellos iban en el mar y los que estaban ahí en el puerto veían que se iban los barcos y pensaban que se caían, ¿se acuerdan? Esas son creencias que tenían hace 500 años. Pero las creencias que estamos teniendo ahora nosotros es que el colesterol es malo, cuando el colesterol es esencial para la vida. No podemos vivir sin colesterol. El colesterol es la base de todas las hormonas que nuestro cuerpo necesita. El colesterol es la base para todas las membranas y de hecho, gracias al colesterol, la vida pudo existir. Porque el colesterol va a hacer unas divisiones para que no estemos inundados de todas las cosas que están allá afuera, como les platiqué hace rato. ¿Explico? Entonces tenemos que cambiar esos paradigmas y por eso les dije desde el principio, necesitan tener su mente abierta. ¿Cuáles son las grasas que siempre nos han dicho, bueno, no siempre, por los últimos 35 años, que eran malas? Que la manteca, que el tocino, que la mantequilla, que los huevos eran grasas saturadas, ¿verdad? Y que nos van a producir ataques al corazón y que nos vamos a engordar, ay, la grasa engorda, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? Pues les tengo unas nuevas, porque en esta gráfica de estos doctores hubo varios investigadores en Estados Unidos y en la parte de arriba tenemos grasas naturales, aceite de coco, la mantequilla, el sebo de la vaca, échense ese trompo a la uña, el aceite de palma que le han estado haciendo mucho ruido últimamente, ¿sí? El aceite de oliva que todo el mundo sabe que es bueno, y en el medio, a un ladito del aceite de oliva, está la manteca de puerco. Y aquí en esta gráfica lo que les quiero demostrar son dos cosas. Primero, ninguna de estas grasas que está aquí es grasa saturada. Son grasas compuestas y casi todas tienen diferentes composiciones de tres tipos de grasas, ¿verdad? Monosaturadas, poliinsaturadas y ácidos grasos saturados, pero ninguna
es grasa compuesta. Ni siquiera los aceites de abajo, el de canola, el de cacahuate, el de girasol, el de aceite, el de maíz, el de soya, tampoco son. Pero a diferencia de las de arriba, si ustedes ven, hay una cosa muy interesante. ¿Por qué la naturaleza va a tener más grasitas de este tipo, que son grasas, ácidos grasos saturados, una cantidad moderada de grasas monosaturadas y muy poquitos ácidos grasos poliinsaturados, que son los omega 3 y los omega 6? ¿Y por qué las grasas de los aceites que estamos hablando, cuáles son? Canola, maíz, soya, vegetal y margarina. Tienen muchísima cantidad de omega 6. Y ya les dije, los omega 6 inflaman. Los omega 6 producen resistencia a la insulina. Los omega 6 van a producir ataques al corazón. De hecho, cuando se hacen los autopsias de pacientes que se les taparon sus arterias, el 75% de ese tapón que tenían eran aceites de este tipo. 75%. ¿Sí? Entonces, esa es una parte. Por otra, aquí lo que me interesó muchísimo es la manteca, porque nosotros aquí en México hemos comido manteca por más de 500 años, o más o menos 500 años, ¿estamos de acuerdo? La manteca de puerco tiene un 12% de ácidos grasos omega 3, 47% de omega 9 y 41% de ácidos grasos palmíticos y estéricos, son ácidos grasos saturados. La manteca de puerco, prácticamente la mitad de la manteca de puerco es aceite de oliva. A ver, échese ese trompo a la uña. ¿Ya se lo sabían eso? ¿Qué nos hicieron creer que la manteca de puerco es mala? Cuando nosotros en México hemos tenido 500 años, pero como llegó papá mayor y nos dijo que la manteca es mala, bueno, pues está bien, es mala. ¿Y qué nos está pasando aquí? Obesidad, diabetes y cáncer. Por las comidas procesadas, empaquetadas, soltadas. Ahora, no son los únicos factores, pero son de los principales. Porque obviamente en una hora de fracción no les voy a poner mejor información. ¿Estamos de acuerdo? Me los quiero saturar de cosas. Yo nomás quiero que son 3 cosas. ¿Qué ingredientes son malos para ustedes? El azúcar sintética, ¿cómo se llama? Almíbar del maíz, fructosa. Almíbar del maíz, alta en fructosa, esa es la azúcar sintética. Y los aceites sintéticos que les acabo de decir. Hoy ya tenemos la primera parte de los ingredientes que nos están haciendo daño, ¿verdad que sí? Número 2, la hormona que se eleva y que produce una resistencia en el cuerpo y que cambia la forma que el cuerpo trabaja, que produce inflamación, crecimiento de tejidos. ¿Cómo se llama esa hormona? Insulina. ¿Sí? Nada más me falta la parte número 3, que es qué es lo que vamos a hacer. Y el enfoque del trabajo y la propuesta en mi libro, a raíz de que ustedes ya saben que nosotros consumimos por casi 500 años manteca porque no hubo problemas, es que nuestras membranas están hechas de grasa. ¿Sí? Entonces, para poder reparar una membrana, vamos a poner un ejemplo de una casa. Si una casa está hecha de ladrillo y esta pared está hecha de ladrillo y llega un temblor, la pared se cae, ¿le van a poner una pared de cartón? No. ¿Para qué no? Si le van a poner una pared de madera, probablemente, pero si la estructura es grande y necesita ladrillo, tiene que ser ladrillo. Entonces nosotros, ¿por qué si somos grasitas, especialmente en el cerebro que tenemos mucha, le estamos dando al cuerpo tanto azúcar? Nos estamos llenando de azúcar, nos estamos caramelizando, ya vimos eso, nos estamos bloqueando nuestros poros. Entonces la base es que nosotros debemos entender que nuestro cuerpo es grasa y necesita grasa para repararse y para regenerarse y para vivir mejor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y precisamente por eso yo estoy totalmente en contra del plato del bien comer, porque le está diciendo que consuman de 8 a 11 porciones de granos, y ya vimos hace rato que tanto grano es almidón, que tanto almidón es azúcar, y que están consumiendo hasta 300 o más gramos, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Precisamente por eso creé la dieta metabólica. ¿Por qué hice la dieta metabólica mexicana? Primero, en realidad no es una dieta, sino es un proyecto de vida y un estilo de vida
de regresarnos a las raíces que nosotros tuvimos, porque casi todos nuestros abuelos y bisabuelos vivieron más de 90 años sin broncas. ¿Estamos de acuerdo? Cáncer, diabetes de vez en cuando, raro, pero casi todos nuestros papás de ustedes, los míos, tíos y abuelos, bisabuelos, murieron más de 90 años y en su cama, igual que mi gente, en su cama, ¿sí? Entonces, por eso es que es un estilo de vida, no es que sea una dieta. Ahorita les voy a explicar la fórmula. Y la dieta o la dieta metabólica, le puse metabólica porque vamos a cambiar el metabolismo que estuvo anormal por tanto tiempo por el consumo de lo que estábamos comiendo y tomando, que ya lo vimos, ¿verdad que sí? Lo vamos a regresar a su metabolismo normal. Y mexicana porque vamos a utilizar grasas mexicanas. ¿A poco ninguno de ustedes conoce los chicharrones? El chorizo de puerco. ¿Verdad que sí? Sabroso con los huevitos, ¿no? Un chicharroncito de puerco con nopales, salsa verde. Mortal. Ah, ese que la van a dar de comer aquí. Entonces, por eso le puse dieta metabólica mexicana, porque utilizamos ingredientes mexicanos, el aguacate, la chía. ¿Conocen la chía? Sí. Una cantidad increíblemente alta de omega 3, ni siquiera tienen que tomarse las pastillas y compran las pastillas que ni siquiera son totalmente omega 3. Entonces, la chía, el aguacate, el chicharrón, la manteca de puerco, no se diga, ¿verdad? La manteca, la mantequilla. Mantequilla, no margarina. Entonces, de aquí en adelante, si una margarina o una supuesta mantequilla les cuesta 8 o 10 pesos o 6 pesos, que está peor, aguas, porque lo barato sale caro. Y eso que están comprando barato, ay, pues es que no alcanza. No, si alcanzas. No te compres la Coca-Cola, no te compres las frituras que compras, no le compres, disculpen la palabra, no es despectivo, no les compren al escuincle o al chiquillo unas papitas, mejor cómprenle 2 pedacitos de tocino, ¿verdad? Y den un pedacito de brócoli, el tocino está muy rico, o hagan un huevito, está muy barato. ¿Me siguen? Es cuestión de cambiar las perspectivas y saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Como les dije hace rato, no importa de dónde vienen, ni importa dónde están, sino a dónde van. Entonces, un buen desayuno, unos huevitos con todo y yema, háganme el favor de andarle quitando la yema, de aquí en adelante ya no, con su chorizo, con sus salchichas, con sus chicharrones, con su tocino, con mantequillita o con manteca. Ahora, ¿cuál manteca? Desafortunadamente, como todos los del estado, nosotros aquí en Baja California tenemos una manteca de más de 40 años. Esa manteca era muy rica, pero cuando yo la empecé a usar, la abrí y lo primero... Sí, cuando uno le hace así... Exactamente, huele muy feo. Horrible. Como ese que sale horrible, ¿verdad? Entonces, lo que yo he hecho, y ahí les va, hay de 2 tipos de mantecas artesanales. Encontré una manteca en el mercado más principal de aquí de Tijuana, el mercado Hidalgo, y me compré una manteca que tenía 2 colores. Una manteca que tenía en el fondo, estaba sólida, y arribita estaba líquida. Bueno, como yo no sabía, ¿verdad? Pues me la compré. Pero resulta que uno de mis pacientes me dijo, doctor, no compre manteca en el mercado Hidalgo porque para sacar las caritas rápido le están poniendo aceite de soya. Por eso estaba ese líquido, chingada madre. Uno pensando que está comprando algo bueno y toma, y cero por chapucero, pues ¿de qué se trata? Entonces, aquí la idea es, si van a comprar una manteca orgánica, debe de ser uniforme, nunca debe tener líquido. Si es líquido, son aceites. Entonces, es importante comer las grasas porque a diferencia de los carbohidratos, ustedes, y revertir enfermedades es mantener la insulina baja. ¿Cómo vamos a evitar este problema? Evitando los carbohidratos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. La foto a la izquierda, 1996. ¿Sí? Ese soy yo en 1996. Todavía estaba joven y bello, solamente. Pero, ¿ya ven cómo estoy de cachetón y de panzón?
225 libras. ¿De verdad? 225 libras, 1996. 2008, a la derecha. 2008, hace prácticamente 10 años más o menos. 225 libras con síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Barriga de gato bodeguero, colesterol alto, triglicéridos altos, mi azúcar alta, ¿verdad? Y traía problemas de presión. Así estaba yo hace 10 años. Y iba al gimnasio 2 horas al día. Y el doctor me dijo, oye, ¿qué onda con tu hígado? ¿Traes hígado graso? No tomes tanto. Dije, pero pues ¿qué casi no tomo? Una botella. Una botella a la semana, una copa de vino en la noche, una cerveza a mediodía, 2 bebidas al día. Dije, no estoy tomando tanto, pues entonces ¿para qué hago ejercicio? Pensando yo, pero eso sí, cuando iba al mercado donde compramos muchas cosas y donde venden las pizzas allá afuera y los hot dogs, me podía comer toda la pizza con todo mi refresco. Pero como es un refill gratis, pues iba por mi refill a rellenarlo. Tenía la panza así de atascado y mi cerebro me decía que quería más. ¿Cómo es posible? Esas comidas llenas de azúcares y de aceites sintéticos no le dan al cerebro las señales de saciedad. Y aunque uno coma, quiere más y no se llena, aunque esté panzón y harto. Eso es lo importante que tenemos que entender. Por eso les decía, no es un problema de glotonería. Las sustancias que tienen las comidas nos están haciendo que cambiemos nuestra forma de ser y de comer, ¿verdad? Y ahorita peso 180 libras. Ya estoy en mi peso normal. Diferencia. 82 años. ¿Ustedes creen que esa señora empezó a los 45, a propósito, no estaba así toda su vida, ella también estaba gordita? ¿Ustedes creen que esa señora de 82 años, con este cuerpazo, porque a poco no es un cuerpazo? Sí. Si yo la viera de ella como el cuate que decía, quiero mi cucuy, ¿verdad? Cuerpazo, poco no. 82 años. ¿Ustedes creen que esa señora pensó a los 45, ya estoy vieja, ya no puedo? Dijo, puedo, quiero y puedo, ahí está. Cuando uno quiere, se puede. Este señor, 78 años ahorita, 78 años, lavadero, 78 años, a los 65 años empezó a cambiar su vida. Entonces, la edad no es un límite. Las creencias que nosotros tengamos en nuestra mente son las que nos limitan. Las que nosotros tenemos, las que nosotros permitimos que la otra gente nos diga, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos que con buena intención nos dicen que no se puede, y nosotros, pues aquí es un cambio de creencias, un cambio de perspectivas. Porque a pesar de que donde vengan estén mal y donde estén mal, pueden estar mejor. Pero tienen que hacer los cambios. Porque si no se hacen los cambios, no pasa nada.